Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta charla o a esta pequeña reflexión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos vamos a poner en la presencia de nuestro Padre para que Él nos acompañe en estos días de reflexión y nos enseñe y nos ayude a ser verdaderos y auténticos comensales de la mesa de la palabra, para que podamos alimentar a la humanidad en este siglo XXI con esa palabra de gracia y de verdad que nos dejó Santo Domingo como predicadores y predicadoras de la gracia. Bien, el tema que se me encomendó fue fomentar comunidades compasivas. Y esa invitación a compartir con vosotros un acontecimiento tan importante para nuestra familia dominicana, como es la preparación para los 800 años del paso a la vida de nuestro Padre Santo Domingo, me ha puesto en estado de escucha para buscar en esta historia del siglo XXI los rasgos de Dios. Siempre es importante encontrar los rasgos de Dios, porque encontrar los rasgos de Dios es encontrarte con la palabra, encontrarte con el mensaje, encontrarte con aquello que en cada momento y en cada circunstancia nos puede estar acercando a la verdad por excelencia que es Dios mismo. Esos rasgos de Dios que hicieron de Domingo un centinela en la oscuridad, abriendo el horizonte de la sociedad de su tiempo a la palabra. Buscar los rasgos de Dios nos llevará a sentarnos a su mesa y descubrir que cada comensal tiene una identidad propia, con un pase único, el Verbo. Por eso la compasión dominicana pasa por una predicación encarnada, desde la presencia del otro, con mayúsculas, como experiencia de vida. De ahí que sentarse a la mesa de Domingo es abrir la ventana de su corazón a la compasión. Y eso nos convierte en husmeadores de la palabra, sin olvidar que esa palabra se hizo carne. Y para llegar a la idea central de esta charla, voy a detenerme primero en el origen de la experiencia cristiana, que es la compasión trinitaria. Y antes de descender a esa dimensión antropológica y teologal, vamos a mirar brevemente la etimología de estas palabras: fomentar, comunidad y sobre todo la palabra compasión. Los orígenes semánticos son en muchas ocasiones muy iluminadores, porque nos colocan frente a la esencia del significado. Y llegar a la esencia de la realidad de las cosas, de las palabras, nos acercan al centro de la vida, a la realidad de lo que es y siempre fue. Bien, la palabra fomentar significa mantener, alimentar. Por ejemplo, mantener el calor del fuego, alimentar el calor del fuego, etc. Para nosotros la acepción más apropiada sería mantener alimentando. ¿Y cómo se mantiene una comunidad para que no deje de ser compasiva? Pues eso es lo que vamos a intentar desarrollar en estas breves ideas. Eso pretendo que sean breves. La palabra comunidad es un sustantivo femenino. Se refiere a la característica o cualidad de lo común, pero tiene una particularidad muy especial. Y creo que nos ilumina en nuestro proceso para fomentar comunidades compasivas, que no es exclusivamente de nadie, que es concerniente y que se extiende a otros. Proviene etimológicamente del adjetivo común y del sufijo abstracto idad, que indica cualidad. Cualidad de. También viene del latín comunitas. Bueno, me parece muy importante lo que acabamos de ver, porque la comunidad
desde esta dimensión es una realidad abierta ad intra y ad extra, o sea, hacia adentro y hacia afuera. No es exclusivamente de nadie, ni de los de dentro ni de los de fuera. Lo que no es exclusivo de nadie es de todos. Los de dentro la construyen y mantienen y los de fuera la enriquecen. Por lo tanto, la comunidad se expande hacia afuera, se expande ad intra, desde la experiencia compasiva de Dios que cada uno manifiesta en la capacidad que tiene de acoger la palabra, o sea, de contemplar esa palabra. La comunidad se enriquece y se expande hacia adentro cuando cada uno de los que formamos esa comunidad sabemos escuchar la palabra, tenemos experiencia de la palabra. Acogemos a esa palabra y ofrecemos esa palabra, o sea, y damos lo contemplado. Y se expande hacia afuera en la capacidad de descubrir esa palabra en los rasgos de la historia. No se trata solo de contemplarla y ofrecerla, sino de descubrirla. La palabra compasión viene del latín compasio, que es la traducción del vocablo griego simpatía. Literalmente sería sufrir juntos, tratar con emociones, etc. Es un sentimiento humano que se manifiesta desde el contacto, quedémonos con esta palabra, contacto, y la comprensión del sufrimiento del otro. Por lo tanto, no es algo abstracto, hemos dicho desde el contacto, tacto. Y la palabra contacto viene del latín contactus, contacto, toque, contagio, derivado de conticere, llegar hasta tocar algo, que se ha tomado en el sentido general y no en la acepción de contagio. Pero nosotros nos vamos a quedar con el término contagio. No solamente tocar, sino contagiarte. Bien, vamos a tener en cuenta ya unas ciertas ideas a lo largo de esta charla que nos van a ir iluminando. Un resumen de lo que acabo de decir. Creo que ya podemos hacernos un esquema más o menos coherente con el tema a compartir. Una comunidad como realidad abierta en dos dimensiones, ad intra y ad extra, que no es exclusivamente de nadie, que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento del otro, y que esto llega hasta tocar, hasta el contagio, hasta contagiarte del sufrimiento del otro. Bien, pues damos un paso más y nos centramos en el origen de toda comunidad compasiva, la compasión trinitaria. Después de esta breve introducción, vamos a ver cómo la compasión trinitaria es la raíz profunda de toda comunidad compasiva. La interlocución del diálogo trinitario tiene como realidad inicial un encuentro. El encuentro único por excelencia, el Padre, el Verbo y el Espíritu. En el estrecho abrazo, en esa mirada eterna de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, se forma la vida. Esa dinámica entre el Padre, el Hijo y el Espíritu dan forma a la vida. Y esa prolongación amorosa dibuja en la historia su misma imagen, el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, que se convierte en el objeto de la compasión trinitaria. O sea, ese Dios que amándose eternamente genera la vida, da vida, crea al ser humano y lo crea como una imagen y semejanza de él mismo. Y por lo tanto se convierte en el objeto de su compasión, utilizando un término vulgar, en la obsesión de Dios. La compasión desde la dimensión que hemos visto, tocar y hacer algo como tuyo, acoger
la realidad del otro como tuya. Y todo lo que rodea a este ser humano será la melodía continua de esa compasión. Por eso en cada realidad que nace, en cada acción que hace brotar la vida, la compasión trinitaria está en movimiento y se pronuncia la misma melodía: hagamos, hagamos, hagamos. ¿Por qué se convierte en el objeto de la compasión trinitaria este ser humano creado a imagen y semejanza de Dios? Porque el artífice nunca puede desvincularse de su obra. La obra y él son una sola cosa. La fuerza del amor vincula hasta el extremo. En el Salmo 138 lo tenemos muy claro. Voy simplemente a leer unas estrofas. Me estrechas detrás y delante, me cubres con tu palma. Tanto saber me sobrepasa, es sublime y no lo abarco. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, allí me agarrará tu derecha. Es importante que descubramos que el amor vincula hasta el extremo, por eso la compasión identifica hasta el extremo. Si escuchamos la palabra en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que escuchamos? Escuchamos el grito continuo de un pueblo infiel y de un Dios compasivo que vuelve a traerle hacia sí. Un Dios que toca y sana, toca y dignifica, toca y configura. No es el Dios guerrero que destruye, sino el Dios compasivo y misericordioso que devuelve belleza y dignidad. Un Dios que añora la intimidad con su pueblo. El profeta Joel en el capítulo 2, versículo 18 dice: Yahvé sintió añoranza de su pueblo, porque la misericordia y la compasión, según Santo Tomás de Aquino, hay que atribuírselas a Dios en grado sumo. Bien. Yahvé alarga su mano y toca mi boca, exclama Jeremías. Isaías siente el fuego de Dios quemando sus labios por manos de un serafín. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano que con las tenazas había tomado de sobre el altar y tocó mi boca. Dios se humaniza y toca las heridas de la humanidad, se contagia de las heridas de la humanidad, las quema con su tizón, que es el Espíritu, que sopla donde quiere, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Por eso el Espíritu es el espejo de la historia. Me explico. El que aleteaba como en el principio, cuando todo era caos y confusión, y vuelve a hacer germinar la compasión, que es la misma presencia de Dios en la realidad creada. Vuelvo a repetir. El que aletea como en el principio, cuando todo era caos y confusión, y hace germinar la compasión, que es la misma presencia de Dios en la realidad creada. Por eso el Espíritu es el espejo donde podemos vislumbrar la imagen de Dios, que es nuestra propia imagen. Ya hemos visto que la compasión trinitaria brota del abrazo o fiesta trinitaria, a partir de la cual surge la vida. Recordemos: compasión, tocar, sanar y embellecer. Términos que no debemos perder de vista a lo largo de esta reflexión. Pero, ¿cuál será el acto configurativo de la compasión trinitaria? ¿Dónde llegará la compasión trinitaria a contagiarse? La respuesta a esa pregunta solo se puede dar desde la fe. Porque la compasión de Dios no se puede entender si no es desde la experiencia profunda de su presencia en nuestras vidas y en las vidas de todos los seres humanos.
Mirándolo en frío, la compasión es lo contrario a la lógica humana. Veamos en qué momento se contagia Dios definitivamente, perdonad la expresión. El Padre se vuelca con el Espíritu en el Verbo, toca las entrañas de una mujer y la palabra se hace carne para pronunciarse en la historia. El Padre toca y se compadece. La fe de María, por lo tanto, es la respuesta a la herida compasiva de Dios, contagiándola esencialmente. Hágase en mí según tu palabra. Por nuestra profesión dentro de la Orden de Predicadores, quedamos contagiados esencialmente de la herida compasiva de Dios. Que seré obediente hasta la muerte, decimos, ¿no? O sea, quedamos contagiados de esa herida compasiva de Dios. Tras estas breves ideas del misterio profundo que entraña la compasión de Dios, ya veis que son muy superficiales, vamos a descender al centro de esta charla, fomentar comunidades compasivas. Yo añadiría comunidades dominicanas compasivas. La compasión dominicana pasa por la mística de la comunidad, esto es importante, es decir, la mirada contemplativa para descubrir a Dios y la experiencia de su presencia para arriesgar la vida por Él y por los hermanos. Vuelvo a repetir, la compasión dominicana pasa por la mística de la comunidad, la mirada contemplativa para descubrir a Dios y la experiencia de su presencia para arriesgar la vida por Él y por los hermanos. Sin experiencia profunda de la presencia de Dios en nuestra vida y en la vida de los demás, no arriesgamos nada. Por eso me permito esta aclaración. Sin mirada contemplativa no existe comunidad. Sin mística no existe comunidad compasiva. Es necesario mirar la realidad desde otro ángulo. Eso es lo que nos da la mirada contemplativa. El ángulo que va desde el corazón de Dios al corazón de la humanidad y desde el corazón de la humanidad al corazón de Dios. Son los dos movimientos de la compasión. Santo Domingo miró desde otro ángulo. Tanto en Palencia como en Languedoc, no miró la realidad con criterio humano, sino que descubrió en ella los rasgos de Dios. Por eso, ni se sumó a la cruzada, ni delató, ni juzgó, ni condenó a los y a las cátaras. Más bien, que aquí está lo sorprendente, inició con ellas, con las conversas, el maravilloso proyecto de Dios para su Iglesia, la santa predicación. La cualidad compasiva, tanto de Dios como de quien se acercan, de los que nos acercamos a otros o a otras, tiene siempre varias consecuencias. O sea, la cualidad compasiva tanto de Dios como de quien vive esa experiencia compasiva de Dios, esa realidad compasiva que va configurando la vida del dominico y de la dominica, tiene que tener estas características, si no, no es compasión dominicana. Libera, dignifica y compromete. Libera porque cuando Dios nos toca, nos libera del miedo y de todo lo que nos empobrece. Cuando Dios nos toca, nos dignifica, nos devuelve la belleza original, nos dignifica como seres humanos y se hace uno con nosotros, se compromete con la historia del ser humano y camina con él, se hace historia a través de la carne del Verbo. Aquí, estas tres características tienen que formar parte de la compasión dominicana, si no, no es compasión. Libera, dignifica y compromete. Si esto no se da, la compasión ha sido más bien la utilidad del dolor o la pobreza del otro y como consecuencia el abuso de poder, la manipulación y la opresión. Además de los matices de nuestra espiritualidad dominicana que vamos a ir citando, hay un texto que nos va a iluminar también el camino en esta charla o en esta reflexión que estamos compartiendo.
Se trata del párrafo del número 58 de la Carta Contemplar, de la congregación que escribió la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Y dice así: el cristianismo se revela como la religión del rostro, o sea, de la cercanía y de la proximidad. En una civilización paradójicamente herida de anonimato y a la vez obsesionada por los detalles de la vida de los demás, impudorosamente enferma de curiosidad malsana, la Iglesia necesita la mirada cercana para contemplar, conmoverse y detenerse ante los otros cuantas veces sea necesario. 3 palabras claves en nuestro discernimiento cómo formar una comunidad compasiva. La mirada cercana para contemplar, conmoverse y detenerse ante los otros cuantas veces sea necesario. Por lo tanto, ampliamos los puntos que habíamos visto anteriormente y que debíamos tener en cuenta a la hora de fomentar o de formar una comunidad compasiva. Comunidad compasiva que libera, dignifica y compromete, donde cada uno contempla, se conmueve y se detiene ante los otros cuantas veces sea necesario. Bien, pues vamos a sentarnos en la mesa de domingo, a ver qué encontramos en esa mesa de domingo. De domingo y su verdad a la comunidad compasiva. Hay 2 momentos cruciales, así lo considero yo, en la vida de nuestro Padre Santo Domingo, que le colocaron frente a sí mismo y frente a la realidad de los demás. 2 momentos que le colocan en jaque para dar paso al hombre compasivo, al domingo contagiado por la carne del Verbo, en los rasgos de los harapos del mundo. Palencia y Languedoc, las mujeres cátaras. De la mesa del Torreón a las cloacas de Palencia. Vamos a ver qué pasa aquí. Lo situamos en el año 1186. Palencia se encuentra sumergida en un amasijo de dolor. El hambre azota con fuerza los hogares, la invasión musulmana siembra terror y la libertad está siendo comprada con la vida. Domingo se enfrenta cara a cara con la historia. Ha cambiado el fortificado y seguro torreón de Caleruega por el herido e inseguro corazón humano. No quiero estudiar sobre pieles muertas cuando mis hermanos mueren de hambre, repetirá Domingo en Palencia. La nueva realidad que envuelve la vida de Domingo será decisiva en su búsqueda y encuentro con la verdad. Aquí ya no son los pobres que se acercaban al torreón a los cuales su madre Juana de Aza socorría. Aquí se trata de la miseria que rodeaba la realidad de Palencia en el entorno con el cual se encontró Domingo. Domingo se enfrenta cara a cara con la historia. Y esa historia la descubre en el rostro del otro. La nueva realidad que envuelve la vida de Domingo será decisiva en su búsqueda y encuentro con la verdad. Y la descubre en el rostro del otro. Desde entonces, verdad, misericordia y compasión darán integridad a su vida y misión. Comienza el éxodo de Domingo hacia el corazón de la humanidad. Comienza el contagio de Domingo con el sufrimiento y el dolor del otro. Domingo, a lo largo de su vida, escaló el corazón de Dios y el corazón de la humanidad, y en la cumbre encontró siempre un rostro. ¿Qué rostro encontraría Domingo? El rostro de Cristo. Contempló, se conmovió y se comprometió. La mendicancia de Domingo pasa por la compasión de la carne herida de la humanidad. Husmeó los caminos de la vida y siempre se encontró con la palabra, Cristo. Por eso la mendicancia y la compasión van unidas en nuestra espiritualidad. Esta realidad la vivimos como misterio teologal
y la desarrollamos en 2 dimensiones. Voy a ver si sé explicar estas 2 dimensiones de la mendicancia y la compasión, que no se pueden separar. Misericordia, compasión. Desde este Dios que nos vive y nos transforma, que se ha contagiado con nuestra realidad, al corazón del ser humano, es decir, desde el Dios contagiado y humanizado. A partir de esta experiencia de Dios, entendemos y vivimos la comunidad y descubrimos la palabra como la mendicancia de la predicación, que sería el otro movimiento, desde el corazón del ser humano al corazón de Dios, la palabra humanizada que nos descubre los rasgos de Dios en la historia de la humanidad. Y siempre en ambos movimientos los mismos rasgos, los de Cristo. Los rasgos que descubrió Antón de Montesinos cuando exclamó: es que estos no son hombres. Hizo, aquella comunidad que rodeó el entorno de Antón de Montesinos, ¿no? Aquella comunidad que se arriesgó a dar la cara por los indígenas, realizó estos 2 movimientos, la misericordia y la compasión, esa mirada contemplativa que les hizo descubrir a ese Dios que nos vive y nos transforma, que se humaniza y que está contagiado. Y desde ese Dios que se ha contagiado de mi propia realidad, yo hago el otro movimiento y descubro en ese ser humano esa presencia. Por eso es que estos no son hombres. Esa sería la mendicancia de la predicación que brota de la compasión trinitaria, que es el primer movimiento. Bueno, no sé si me estoy liando un poquito. En Palencia, Domingo vislumbra que la historia tiene corazón humano y que es posible dialogar y caminar con ella, que la historia no es mala, la mirada positiva de la comunidad compasiva. Es otro rasgo a tener en cuenta. La comunidad compasiva tiene una mirada positiva. El mundo no es malo. La historia es nuestra realidad. La historia es donde el verbo sigue haciéndose presente y visible y donde la palabra continúa pronunciándose para que el dominico la sepa discernir y la sepa descubrir. Y desde ese descubrimiento la asuma y la predique. Bueno. Será su experiencia en el Languedoc, la experiencia de Domingo, la que le confirmará en su decisión y la que le abrirá a un diálogo con la verdad. Ha descubierto que la historia no es mala y que en la historia se encarna la palabra. Pues vamos a ver ese otro momento que os he dicho que para mí es importante y decisivo en la vida de Domingo, de la imagen de la mujer fiel a la mujer audaz. La influencia cátara es fuerte a lo largo de todo el sur de Francia y en este submundo de creencias el rostro femenino tiene verdaderos matices de audacia. Las perfectas cátaras, las grandes matriarcas de la herejía, mantienen con solidez su fe. Son colaboradoras eficaces en la evangelización dentro del movimiento cátaro y promueven enérgicamente su verdad. Herejes, pero convencidas de lo que defendían. Tenemos una Blanca de Lurac, en cuyo castillo se realizaban las disputas teológicas entre católicos y cátaros, una Guillermina de Toniers en Fanjeaux, Fabricia de Maceroles en Montreal, Esclarmunda de Foix, fueron grandes matriarcas de la herejía, y una larga lista de mujeres que mantenían espiritualmente a los cátaros itinerantes. Además, dirigían las hospederías de perfectos. Domingo entra de lleno en este mundo y frente a sí encuentra un rostro femenino desvinculado totalmente de la realidad medieval de su Castilla natal. Si en Juana de Arza descubrió la solidez de la fidelidad, en estas mujeres descubrirá la audacia de esa fidelidad. La energía de las predicadoras cátaras convenció a Domingo, más allá de sus creencias religiosas que ya sabemos que eran erróneas. La fundación de Prulla, por tanto, no tendrá la estructura de las grandes abadías benedictinas. Todos los que tenemos un mínimo de conocimiento de la historia de la orden lo sabemos, ¿no?
La fundación se realiza con el esquema monástico de las casas o monasterios de cátaras perfectas. Esto me parece fascinante. ¿Por qué? Porque en nuestras comunidades dominicanas siempre hay lugar para la otra orilla, para el que no es como yo, ni tiene lo que yo, ni piensa como yo. Otro rasgo a tener en cuenta. La comunidad compasiva es siempre una comunidad de la otra orilla. No es la de qué bien estamos aquí, hagamos 3 tiendas. De la otra orilla, porque tiene una mirada positiva y es capaz de contemplar, detenerse y conmoverse del otro. Aquí voy a citaros otro párrafo del número 58 de la carta Contemplad que ya he citado. La persona contemplativa se ejercita en mirar con los ojos de Dios a la humanidad y la realidad creada hasta ver lo invisible, o sea, la acción de la presencia de Dios. Esto es lo que vio Santo Domingo, lo invisible en aquella realidad que aparentemente parecía perdida, el entorno cátaro. En Broya, Domingo descubre que en la otra orilla se abría una ventana por la cual vislumbró un diálogo compasivo con la historia y nació la Santa Predicación. Pues aquí tenemos otro rasgo o un aspecto fundamental para fomentar una comunidad compasiva desde la libertad, la mística del diálogo. Veamos qué puede significar dialogar. Pues parece una explicación obvia. Todo el mundo sabe lo que es dialogar. Pues no sé si todos sabemos lo que es dialogar. Yo creo que dialogar es algo muy serio y vamos a verlo. El primer paso en este diálogo con la historia, en este diálogo compasivo, en esta mística del diálogo, el primer paso será darme cuenta de que tengo a mi lado, no delante ni detrás ni abajo, sino a mi lado a alguien. Es decir, tengo a una persona que no es un objeto, que tiene dignidad y que camina conmigo. Camina conmigo. En la historia todos caminamos juntos. La responsabilidad en la construcción de la historia es de todos. Cuando Bartolomé de las Casas vive la experiencia del otro, con mayúsculas, que le lleva a la experiencia de los otros, es decir, cuando tiene experiencia de Dios y descubre que el indio tiene dignidad, llega un momento en el cual no quiere celebrar la Eucaristía, porque ha experimentado en sí mismo que la carne que se ofrece, la carne de Cristo, él la ha profanado explotando a los indios. Cuando él se da cuenta, comienza da el vuelco hacia la compasión dominicana e inicia ese diálogo compasivo con la historia. Esto es muy fuerte. Aquí Las Casas ha entrado en la esencia de la compasión trinitaria y comienza a ser libre, en primer lugar de sí mismo, libre para tocar, dignificar y devolver belleza. Vuelvo a repetir, esto va a ser una cantinela, características de la compasión dominicana. Dialogar implica también encuentro con la vida del otro, con mayúsculas, y de los otros. En ese proceso de encuentro, la búsqueda de los rasgos de Dios en la historia nos llevará a formar una comunidad compasiva dominicana que se abre al diálogo con la vida, toda vida. Al diálogo con la vida, toda vida. Aquí no puede existir ninguna excepción. Y entonces el verbo, la palabra, entra a ser parte constitutiva de nuestra esencia como dominicos y dominicas. Cuando yo apuesto por la vida, toda vida, y además cuando yo apuesto por lograr una vida digna para todo ser humano, entonces la palabra se encarna en mí. Y esa palabra que se ha encarnado en mí, yo la devuelvo transformada en más vida, en dignidad y en belleza para el otro. Bueno,
Una vida, una palabra con un rostro, Jesús de Nazaret. Recuerdo una frase de nuestro hermano Pierre Claverie, que todos la habréis escuchado porque es muy conocida. Se me ha preguntado muchas veces, vuelve a casa. ¿Dónde está nuestra casa? Nosotros estamos aquí solo por el Mesías crucificado, por ninguna otra razón, por ningún otro. Es una cuestión de amor. Es una cuestión de amor. Ratifico yo también. Porque según von Balthasar, la verdad es el amor que está por encima de toda figura. En ese diálogo con el otro, el amor es el que me hace vislumbrar que en los otros está el otro con mayúscula, el que me hace vislumbrar que Cristo está ahí. La verdad es el amor que está por encima de toda figura, dirá von Balthasar. Pero el amor es el de Dios a nosotros, que da a su Hijo por la vida del mundo. De este modo, lo que está por encima de toda figura es acción de Dios que lo hace visible. Por eso el Hijo es la visibilidad del Padre. Y de ese modo todo amor proviene de la acción del Hijo y sale al encuentro. El amor es lo que lo hace visible, lo que desde la plenitud da forma. Cristo es la consumación de toda imagen. El otro es Cristo y el amor es lo que lo hará visible. El amor de esa palabra, de ese otro que yo he debido de hacer vida. Por eso he dicho al principio que sin experiencia de Dios, sin experiencia contemplativa, no hay comunidad compasiva ni diálogo compasivo con la historia. Catalina de Siena, en una de sus oraciones, tiene una expresión muy profunda de ese amor de Dios, que es el que nos hace vislumbrar al otro como la visibilidad de Cristo, o sea, como el rostro de Cristo, como el otro como Cristo. Dice así: ¿es que necesitas de la criatura, Dios mío? Eso me parece, puesto que obras como si no pudieras vivir sin ella, siendo así que tú eres la causa de la vida, pues la vida de todas las cosas depende de ti y sin ti nada vive. ¿Cómo has enloquecido de este modo? Dirá Catalina al Señor. La mística de Catalina de Siena radica ahí. Ella bebió en la fuente del Verbo, de esa verdad que la hizo libre para abrazar el dolor del otro y contagiarse hasta morir, contagiada por ese amor infinito, y estrujar su corazón para sanar, embellecer y devolver dignidad. La comunidad que confía en Antón Montesinos para que transmita la palabra a los encomenderos es una comunidad fundamentada en la experiencia contemplativa de una comunidad compasiva, que ha tocado el dolor de los indios y se ha conmovido hasta el extremo, descubriendo en ellos los rasgos de Dios. Los rasgos de Dios, un rostro que nos abre a otra realidad de la belleza de la humanidad. ¿Dónde podremos encontrar los rasgos de Dios? En el ser humano. Por lo tanto, la belleza del ser humano es la belleza de Dios. El ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. La mirada positiva no la perdamos de vista. Por eso hablamos de una experiencia, una mística de encarnación, que es la esencia de nuestra mística dominicana y que es el motor de la compasión dominicana. Y voy a citar otro texto de von Balthasar. Dice así: es de gran belleza teológica la experiencia del amor de Dios como expresión definitiva de lo que es y no puede dejar de ser y que queda instaurado en el Hijo y en los hijos. Cristo es la consumación de toda imagen. Aquí tocamos el punto en el que el pobre viene a ser la quinta esencia de la función figurativa cristiana. El pobre, esto me parece de una profundidad. El pobre es el ocultamiento de Cristo. Pero el amor del cristiano es capaz de ver en él la imagen de la presencia de Cristo, el sacramento de Cristo, y es capaz de verlo precisamente en la acción del amor y por la acción del amor. Es más, si nos fijamos, todas las religiones hablan de los pobres.
La nuestra tiene como protagonista a los pobres. Por eso lo dominicano debe pasar de la comunidad caritativa a la comunidad compasiva. El amor contemplativo que nos lanza a la aventura del encuentro con Cristo en la otra orilla, donde está oculto y donde solo se le descubre desde el amor para escucharle en la historia. La escucha, un rasgo de la comunidad compasiva. Ya veis cuántos rasgos estamos viendo para que podamos fomentar comunidades compasivas. He oído el clamor de mi pueblo, serán las palabras que Yahvé dirige a Moisés cuando le confirma el libertador del pueblo judío, según nos relata el libro del Éxodo. El vértice de la historia del siglo XIII está colocando a Domingo en clave de escucha, y hemos visto un poquito, ¿no?, la trayectoria de Domingo. El clamor de esa porción de la humanidad que caminaba en el sur de Francia situará a Domingo en la profundidad del corazón de Dios para desde ahí aprender a escuchar la vida. Escuchar la vida. Damos un paso más y nos colocamos en la mística de la compasión a la mística de la predicación, que es el fin de nuestra orden. No existe predicación sin compasión. La mística de la predicación parte del encuentro contemplativo con el Padre a través de la carne del Hijo, que nos lanza a las periferias humanas por el Espíritu. ¿Qué será de los pecadores?, exclamaba Domingo en esas prolongadas horas de encuentro orante con Dios, en el silencio contemplativo de sus largas noches de oración. La pasión por la humanidad hizo de Domingo un enamorado del Verbo, cuya palabra, cuya verdad encontraba reflejada en los parajes oscuros de los corazones heridos o confundidos. ¿Cuántas heridas besó con su corazón compasivo? ¿Cuánto despojo humano acogió? ¿Cuántas miradas de ternura quedarían dibujadas en tantos rostros con los que se encontró? ¿Y cuántos corazones sentirían el beso y la compasión de Dios cuando se encontraban con Él? En el número 8 de la carta Alegraos se nos invita a llevar el abrazo de Dios, la consolación de Dios, la compasión de Dios. La carta Alegraos es también, seguro que lo sabéis todos, una carta, ¿no?, de la congregación para la vida consagrada en los institutos de vida apostólica. El Papa Francisco nos recuerda que debemos encontrar el rostro de Dios en las periferias del dolor humano, en esas urbes humanas donde Él ya está. Es la tarea contemplativa, escuchar en el corazón los gritos de los núcleos más profundos del alma de las ciudades de la humanidad. Es un nuevo lenguaje contemplativo que nos sitúa frente a la realidad con una mirada nueva. Es la mística contemplativa que nos sumerge en los basureros del mundo, en los sótanos oscuros del dolor, para escuchar el clamor de nuestro pueblo y descubrirles la belleza y la bondad que esconden en sus corazones, devolverles dignidad y descubrirles que la tienen. Una mirada de fe sobre la realidad no puede dejar de reconocer lo que siembra el Espíritu Santo, para descubrir la belleza del Verbo que está continuamente haciéndose carne. Por lo tanto, la mística de la compasión dominicana parte de esta misma experiencia, la mirada contemplativa de unos hombres y mujeres que husmeamos la belleza y la presencia de Dios allí donde existe un resquicio de vida. Pero esto es importante porque la comunidad no puede proyectarse hacia afuera si no está enriquecida hacia adentro. Estamos llamados también y sobre todo a proyectar esa experiencia desde la belleza de nuestra propia vida en la comunidad, que es el alma de la predicación. La comunidad es el alma de la predicación.
De ahí que la lucha diaria se base en desechar la mediocridad y aprender a leer la vida con clave de fe desde la fidelidad de Dios que nos consagró para su causa. Y quien dice la comunidad, dice la fraternidad, etcétera, etcétera, ¿no? Cada carisma, cada rama de la familia dominicana se lo aplica a su realidad. Como comunidad, como fraternidad, como asociación, nos autentifica el sentido de humanidad que late en nuestra realidad dominicana. Toda condición que forme parte del entorno humano, desde la persona hasta los lugares que le son propios, una vida digna, el derecho a la educación, el acceso a una asistencia médica adecuada, un techo, alimentos, medicinas, la lucha por la paz y la justicia, por el respeto a la vida, por el respeto a la creación, el comprometerse, como ahora, ¿no? Esta realidad tan tremenda en la cual se encuentra sumida toda la humanidad, que es el COVID-19, el dar una respuesta desde nuestra realidad a todo lo que hace sufrir al ser humano, es competencia del dominico y de la dominica. Son retos prioritarios de la espiritualidad de una comunidad dominicana compasiva. ¿Cómo? Ese es el discernimiento que tenemos que hacer cada uno en particular y como comunidad o como fraternidad. Porque los cristianos, los dominicos, las dominicas, no podemos ser felices si nuestros hermanos, los hombres y mujeres que construyen con nosotros la historia, viven en el dolor y la angustia vital de una existencia rota. Por eso nuestros ojos deben ser como faros en la noche de la humanidad, para proyectar en la oscuridad la luz y la belleza de Dios que trasciende toda cultura, ideología, nivel social o religión, para centrarlo en la única verdad necesaria, Cristo, para llevar esa palabra, esa buena nueva, que es la que hace resurgir la vida allí donde está empobrecida y disminuida, arriesgando nuestra propia vida. Porque la compasión, lo hemos dicho antes, no es algo abstracto, implica contagiarse y comprometerse. Ya sabemos lo que es el contagio. Bien, voy a ir resumiendo porque ya me estoy alargando mucho, pero bueno, yo creo que ya termino. Vayamos anotando. Una mística de encarnación en una comunidad compasiva nos abre a la misericordia y la compasión, contagiados por el otro y los otros. Y esto se proyecta en la mendicancia de la predicación, husmeando la presencia del Verbo para ofrecer una palabra de vida con contenido profético, desde el diálogo con la verdad, escuchando la vida desde la verdad del amor, porque el otro tiene algo importante que decirme. Escuchar, que no es oír, sino comprometerme. Por eso la herida de Dios, la herida compasiva de Dios, es la herida del dominico y la dominica. Es la experiencia que han vivido tantos hermanos y hermanas que nos han marcado un camino contemplativo de predicación. Desde las profundidades de la oración, el gusto sapiencial del estudio, que ya creo que es el Padre Felicísimo quien habrá dado una charla genial, ¿no? Con todo el saber que él tiene sobre el estudio dominicano. El gusto sapiencial del estudio y la profecía comunitaria de vivir unánimes en el Señor. Todos estos son fundamentos de una comunidad dominicana y necesarios para fomentar una comunidad compasiva. Termino con dos citas, con dos párrafos, con una idea del número 13 de otra carta de la congregación, la carta Escrutar, que define o recopila la idea que he querido compartir, y luego también con un texto de González de Cardenal. Dice así el número 13 de la carta Escrutar: como centinelas que mantienen vivo en el mundo el deseo de Dios y lo despiertan en el corazón de tantas personas con sed de infinito, estamos invitadas a ser buscadores
y testigos de proyectos de evangelio visibles y vitales, hombres y mujeres de fe fuerte, pero también con capacidad de empatía, de cercanía, de espíritu creativo y creador, que no pueden limitar ni el espíritu ni el carisma en las rígidas estructuras y en el miedo a abandonarlas. Hombres y mujeres audaces. Para ser compasivos hay que ser audaz. Si no, no habrá compasión, habrá ideología. Abiertos para escuchar la historia, portadores de una palabra capaz de cambiar esa historia. Esa es la misión del dominico. Abierto para escuchar esa palabra que está ahí y que tiene algo que decirnos, para escuchar la historia, y portadores de esa palabra capaz de cambiar esa historia. Y termino con un texto de González de Carvedal que dice así: místicos, poetas y teólogos tienen que soportar el tiempo con lúcida vigilancia, escuchar la historia. ¿Qué será de la ciudad si los centinelas duermen? Solo quien ha velado en la noche y ha soportado el susto del abismo tiene esas pocas palabras verdaderas, esas pocas palabras necesarias, esas pocas palabras suficientes que los mortales anhelamos escuchar. ¿Cuál será la palabra que los mortales anhelamos escuchar? La palabra que los mortales anhelamos escuchar es la palabra amor, traducida en la experiencia de la vida. Para nosotros, la palabra que el ser humano necesita escuchar es la palabra de Dios, que es aquella que les hará salir de la realidad que les pueda empobrecer. La humanidad, no toda la humanidad, no todo el entorno que nos rodea es un entorno creyente, pero nosotros, con nuestra vida, debemos hacer creíble esa palabra. Y bueno, pues muchas gracias por haberme invitado a compartir esta breve charla. No sé si ha servido de algo, no sé si he sabido dar algunas pautas, pero a mí sí que me ha enriquecido al prepararla. Así que bueno, agradezco de corazón a quienes se acordaron de esta pobre monja y ojalá, ¿no?, que todos seamos realmente buscadores, soñadores de esa palabra y podamos edificar la historia que nos rodea en nuestras comunidades, en nuestros entornos de apostolado, de trabajo, pues eso, devolviendo dignidad y belleza, encarnando la palabra y haciéndola creíble. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.